Listo, ya iniciamos con la grabación y la transcripción de la sesión. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta segunda sesión de la competencia, de la segunda parte de la competencia de talento humano del programa Tecnólogo en Gestión Agroempresarial. Hoy lunes 30 de junio, 7 y 6 de la noche. Ya pues están conectando algunos compañeros que no se habían podido conectar. Bueno. La sesión pasada estuvimos explorando pues, cuáles eran las dos actividades. Para esta parte de la competencia tenemos solo que desarrollar dos evidencias. Una está enfocada al análisis de los problemas en la evaluación y supervisión del talento humano en una empresa agroempresarial. Nos plantean un estudio de casos. Y la segunda, debemos desarrollar una cartilla enfocada a la construcción de esos indicadores y proceso de evaluación. La semana pasada y esta semana vamos a estar trabajando y explorando el material de consulta. Entonces, antes de continuar, de la primera evidencia, perdón, antes de continuar me gustaría saber si han tenido la oportunidad de desarrollar la evidencia, de revisar los materiales, de consultar. Tan No, calladitos hoy. profe, yo personalmente no. Estuve viendo que su merced nos envió una matriz y otro material, pero todavía no los he visto al detalle, pero esa es la idea mañana. Listo, bueno, entonces, ¿ibas a hablar, Lady? ¿Cómo es que se llama, profe, el trabajo? Es que no me acuerdo. Bueno, ya No sé si ya ahorita, lo hice o no. listo, esto está mejor todavía. Lady, te tenemos con tanto trabajo que no sabes qué estás haciendo. Profe, yo esta semana he hecho muchos trabajos, pero no me sé el nombre de las guías. Listo. Bueno, la guía es la guía número 9. Igual voy a mostrarle de pronto para las personas que hasta hoy pudieron conectar, que no han podido revisar el material. Yo igual les envié al grupo de WhatsApp, les envié el link de YouTube del material. ¿Listo? Y de la consulta. Igual hoy vuelvo y les envío el link de la sesión pasada. Entonces empezamos por ingresar a Saguna. Últimamente Saguna está funcionando muy bien. No sé a ustedes si les está funcionando. Está ingresando. Sí, profe, sí ha estado normal, la verdad. Estos días sí. Sí, sí ha estado como chévere la muchacha. Entonces el programa de ustedes. Vamos a ingresar. Entonces, normalmente pues les aparece toda la información en esta parte. El, digámoslo así, la ruta de ingreso es a la fase 4 de evaluación, actividad de proyecto 4 y tenemos la guía de aprendizaje 9. En la guía de aprendizaje conmigo, en mi competencia, en estas 4 semanas, vamos a desarrollar la actividad de aprendizaje guía 9, 21.020, 10.52. Actividad de aprendizaje 1 que tiene dos evidencias. Una es el estudio de casos, donde nos cuentan una situación con dos colaboradores, donde debemos analizar a partir de los indicadores, a partir de la evaluación de desempeño y contestar unas preguntas. Esa es la evidencia de estas 2 semanas, la semana que pasó y esta semana que estamos desarrollando. Profe, Están disculpe, escribiendo. buenas noches, ¿cómo está? Ese trabajo, Buenas para noches. qué fecha como tal tiene? Todos, máxima fecha de cierre 19 de julio. Ah, ok, ok, ok. ¿Cuántos trabajos son con usted? Dos, don Joel. Estos dos los que presenta. Sí, señor. Ok, Posterior. ok, ¿Listo? ok, Entonces, uno profe, ok. es ese estudio de caso, ya ahorita lo vamos a retomar. Hoy tenemos más tiempito.
Y el segundo es la cartilla de indicadores de gestión y evaluación de desempeño, que lo vamos a iniciar a desarrollar la siguiente semana. ¿Dónde podemos explorar el material de la competencia? Entonces nosotros, si subimos un poquito más, igual este material ya también les envié el link al grupo de WhatsApp, que es de talento humano, exclusivamente. Entonces le damos en materiales de formación, vamos a bajar y hay un ítem que se llama desarrollo humano. Si le damos clic, vamos a poder ingresar al material de consulta, desarrollo humano. Ya la semana pasada estuvimos explorando la introducción, la capacitación, las compensaciones laborales, qué es la evaluación de desempeño, el control, y hoy iniciamos a revisar lo que son los indicadores de gestión, el plan de mejora, acciones formativas y normatividad asociada a todo lo anterior. Listo, voy a dejar en stand-by este material para que volvamos a la actividad. ¿Listo? Bueno, me devolví mucho. Listo. En la fase 4, pues ya abrimos el material. Ya les había dicho, se llama desarrollo humano. Ahí lo tenemos a la mano. Vamos a revisar la guía de nuevo para tener claro cuál es la actividad. Hasta aquí alguien se siente perdido, requiere retroalimentación, que les indique de nuevo por dónde ingresar. No, profe, está bien. Adicional que yo vi el video, el video de la clase pasada y está bien explicado, la verdad. Por mi parte, no, señor. Listo. Entonces, pues tenemos las actividades de la competencia, que es esta misma actividad, si recuerdan que les dije, la actividad 21.020.1052 A1. Esa actividad tiene una duración de 72 horas, ¿cierto? En donde están estas dos evidencias. La primera evidencia es esta, que es determinar las necesidades del talento humano, que es el estudio de caso que les estaba explicando, les estaba comentando, perdón, ya ahorita se los voy a leer totalmente. Hoy tenemos un poquito más de tiempo en la sesión de información. Y la segunda evidencia, que es la cartilla de indicadores de gestión de evaluación. La vamos a iniciar a desarrollar la próxima semana, el próximo lunes. ¿Listo? Bueno, entonces en esta evidencia que nos están solicitando. En esta evidencia, el aprendiz podrá determinar a partir de la información y estudio de un caso de empresa los aspectos referentes a las condiciones laborales y de necesidades de los empleados, que servirán como base para la concepción de iniciativas de un plan de desarrollo del talento humano en cuanto a capacitación, entrenamiento, deportes, entre otros. ¿Listo? Entonces aquí nos están diciendo, pues la idea es analizar este estudio de casos con el objetivo de proponer, ¿cierto? Al contestar las preguntas, un plan de desarrollo de talento humano en cuanto a capacitación, entrenamiento, deporte y otros aspectos que se puedan desarrollar. Entonces, en el caso nos dicen que en una región de un país, 3 personas, Martín, Aníbal y Pedro, aplicaron a una convocatoria de una empresa, donde los 3 fueron seleccionados. Esas 3 personas empezaron a trabajar un día lunes 7 a las 9 de la mañana. Por una coincidencia de la vida, los 3 trabajadores tenían la misma edad y vivían en el mismo barrio y como si fuera poco, tenían aspectos semejantes. Eran muy parecidos, sin embargo, no eran hermanos ni familiares. Lo único que los diferenciaba eran los números de cédula y el carnet de la empresa, que en el caso de Martín era
conectó Ana. En el caso de Martín era el 8291, en el caso de Aníbal era el 8292 y en el caso de Pedro era el 8293. Esto aquí que nos está queriendo decir que los tres tenían factores familiares, económicos, posiblemente académicos muy similares, por lo cual se esperaría que sus conductas dentro de la empresa fueran parecidas. Ahora, hay que tener en cuenta que ustedes se están formando para la parte agroempresarial, pero uno de los factores más complejos o más difíciles en las organizaciones es el factor de talento humano. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Alguno de ustedes tiene más de un hijo? O sea, que tenga 2 o 3 hijos. Yo, profe. Acaba de hablar Ana. ¿Quién? Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, Ana. Ana, ¿cuántos hijos tienes? 3. 3. Listo. ¿Y los 3 viven contigo, bajo el mismo techo? ¿Tú les das el mismo amor y los mismos alimentos, me imagino? Ya son dos mayores y tengo uno viviendo conmigo, el último. Listo. ¿Y el comportamiento de ellos es igual o tienen algún tipo de personalidad diferente? Son 3 personalidades diferentes, profe. Exacto, ¿cierto? Entonces, imaginemos esto, nosotros teniendo 3 personas que crecieron al cuidado de la misma mamá, ¿cierto? Con las mismas condiciones económicas y con un cariño similar y son totalmente distintos en personalidad y forma de actuar. Ahora, independientemente de que estas personas vivan en el mismo barrio, tengan las mismas edades y tengan parecido físico, a pesar de que no son hermanos, pues ¿qué nos asegura de que sean iguales? ¿Cierto? Entonces, por eso el área de talento humano es tan compleja y difícil en las organizaciones. Porque a pesar de que las personas pueda que sean igualitas en físico, en situación académica, en situación económica, sus conductas van a ser totalmente distintas y eso van a generar pues diferente impacto en las actividades productivas de la organización. Entonces continúa el estudio de casos. Al principio los 3 modos empleados fueron designados como supernumerarios o ayudantes. ¿Qué son supernumerarios? Personas que pues desarrollan cualquier tipo de actividad relacionada con el tema que fueron contratados. Entonces ellos como que eran ayudantes de todos. A las órdenes de un jefe de campo, el cual se caracterizaba por ser severo, rudo y atropellador en ocasiones. O sea, bastante exigente el señor. Según reportes previos de incidentes con otros trabajadores, cada día realizaban diferentes trabajos. Un día parcelaban y adecuaban tierras en lotes. Al día siguiente podrían ser asignados a cargar mercancías en los camiones apoyando al departamento de despachos y otro día podían ser asignados a otra labor como ayudantes de empaque y montaje, cierre de cajas, entre otros. Siempre e independientemente de donde fueran asignados, al terminar la jornada, los 3 empleados debían volver a la oficina de supernumerarios y presentarse ante el jefe de campo. ¿El jefe de campo era quién? Pues este señor bastante exigente, quien tenía buena opinión respecto a su trabajo y desempeño. Decía, esos 3 muchachos funcionan, encajarán en cualquier labor que se les asigne en la empresa. O sea, vea que nos aclaran que tenían un jefe, que el señor era súper bravo, súper exigente, y esos 3 muchachos hacían muy bien su trabajo y que podían desempeñarse en cualquier área de la empresa. Transcurrido el tiempo, el trío dinámico, como los denominaron en la empresa, adquirieron antigüedad y experiencias variadas, a tal punto que fueron designados uno tras otro a puestos permanentes. Martín lo asignaron como operador de cargas. Entonces al primero lo mandaron en el departamento de despachos.
perdón, operador de montacargas, o sea, manejaba esos carritos para subir y bajar la mercancía en el departamento de despachos. Aníbal fue promovido como operario en el departamento de producción y Pedro pasó al taller de mantenimiento como auxiliar. ¿Listo? Entonces, uno pasó a manejar montacargas, otro a ser operario en producción y el otro a mantenimiento en la parte como auxiliar en la parte de mecánica. Pasado un año de estar desempeñando sus nuevos trabajos permanentes, el jefe de personal adelantó su proceso de evaluación de desempeño. O sea, el jefe de talento humano empezó su proceso de evaluación de desempeño, acudiendo a diferentes fuentes de información como lo fue la autoevaluación, los registros de las carpetas de hoja de vida de los empleados, observación de los empleados, entre otras, encontrando dentro de esta información, claro, las correspondientes a Martín, Aníbal y Pedro. O sea, el señor hizo un buen trabajo, vea. Primero fue y les preguntó cómo se sentían ellos, eso es una autoevaluación, ¿cierto? De desempeño. Segundo, revisó las carpetas de la hoja de vida para ver qué circunstancias tenían ellos en particular. Y tercero, fue a observarlos como en su trabajo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Hasta ahora estoy contándoles la historia. ¿Sí la habían revisado o no? Sí, profe, Y una parte profe, sí. Bueno, yo estoy intentando aquí contarlo un poquito más dinámico para que no sea como sea más suavecita de digerir. Los hallazgos encontrados de estos tres trabajadores lo dejaron muy sorprendido. Tenían unas hojas de vida impecables, excelentes, mientras trabajaron en la cuadrilla de supernumerarios, excepto por algunas inasistencias esporádicas debidamente justificadas y de fuerza mayor en la región. Su comportamiento había sido casi perfecto, pero ahora sus carpetas y su hoja de vida en la empresa registraban una evolución muy diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que estuvieron ellos en la cuadrilla, estuvieron trabajando los tres y estuvieron haciendo muchas labores, les fue muy bien, pero después de que los asignaron a cada uno a su puesto, se ve totalmente diferente la hoja de vida. La carpeta de hoja de vida de Martín indicaba que había llegado tarde al trabajo 19 veces durante el año y faltó por una razón u otra. 28 días respecto de los 242 días laborales del año. Había tenido un accidente que le hizo incapacitarse por 3 días adicionales a sus inasistencias y se le atendió en la enfermería de la empresa más de 15 veces por diversas causas. Su jefe le había dirigido 2 llamados de atención por escrito respecto a incumplimiento de los reglamentos de la empresa. Entonces, analicemos esto, vea. Martín había llegado tarde al trabajo 19 días, o sea, durante todo el año, y faltó, adicional a eso, 28 días más. No obstante, con eso se incapacitó. Bueno, lo atendieron, tuvo una incapacidad por 3 días y adicional a eso estuvo más de 15 veces en la enfermería. Y de eso, pues el jefe lo detectó y le hizo 2 llamados de atención. ¿Listo? La hoja de vida y los registros de seguridad en el trabajo de Aníbal eran normales, pero aunque no hacía un buen trabajo de producción, su jefe inmediato había informado que era un mal empleado. No rendía, ocasionando retrasos en los pedidos. Se encontró también una anotación que decía que Aníbal se había presentado varias veces durante el año en la oficina del personal para quejarse por cuestiones con poca importancia.
de equivocaciones en su paga y y en otra oportunidad respecto de la clase de trabajo que se le ordenaba hacer, que no le competía. Sin embargo, lo desarrollaba porque el jefe se lo indicaba, porque nadie más las hacía. Entonces aquí tenemos el segundo caso de Aníbal, que vea, pues se sentía inconforme con el cargo que le asignaron. Varias veces fue a la oficina de personal solo a quejarse porque pues, no sabía por qué le habían pagado eso. Era poco productivo y adicional a eso, pues a quejarse porque él hacía eso porque nadie más lo hacía. O sea, porque otra persona no tomaba el puesto que hacía él. En cuanto a Pedro, la carpeta indicaba que había tenido un comportamiento adecuado de desempeño. Era el esperado, no tenía anotaciones de inasistencia y seguridad. Se encontró que su supervisor había tenido especial interés en registrar que Pedro era muy diligente, rápido y siempre dispuesto. Además, lo recomendaba para un ascenso como mecánico de clase B, para cuando se abra una convocatoria. El jefe de personal, intrigado, bueno, analicemos esto. Vea, a Pedro sí le fue muy bien, hizo muy bien su trabajo. Antes lo estaban recomendando para ascenderlo de auxiliar de mecánica a mecánico de clase B. Entonces esto genera que, pues el jefe de personal, intrigado por la diferencia y evolución en el último año de los 3 empleados, se dio a la tarea de investigar más a fondo entre los expedientes de los 3 trabajadores, buscando sus autoevaluaciones de desempeño y tomando entrevista con cada uno de ellos. Esto porque se salía de los parámetros normales de actuación de los trabajadores en la empresa. En esta investigación de personal evidenció que los 3 trabajadores fueron asignados a cargos definitivos, sin consultarles su deseo. Vea, a ellos los asignaron porque creyeron que iban a ser buenos en esos cargos, pero nunca les preguntaron si querían trabajar en eso que les estaban asignando, ¿cierto? Aunque muchas veces uno, pues en la empresa lo ponen a trabajar donde haya la oportunidad de trabajar en las divisiones en las que fueron asignados. La costumbre es que los supernumerarios son empleados que se ajustan a cualquier labor en la empresa. Lo que no se tenía claro es que en el largo plazo esto puede tener inconvenientes, más cuando no se les dio un plan de capacitación y entrenamiento sobre la actividad que se realiza en el departamento al cual fueron asignados. Entonces en esa empresa a esos supernumerarios lo que hacían era asignarlos donde les parecía mejor al empleador o al supervisor sin tener en cuenta, primero, los deseos de ellos donde iban a trabajar y segundo, sin capacitarlos o hacerles una debida inducción antes de iniciar en ese puesto de trabajo. Al jefe de personal le intrigaba por qué en el caso de Pedro su evolución fue positiva a tal punto que lo recomiendan para un mejor cargo, encontrando en entrevista personal con él que su papá era mecánico. Vea, en el caso de Pedro tenía unos antecedentes relacionados con el puesto de trabajo y que está familiarizado con el trabajo y que le gusta mucho. ¿Qué fue lo mejor que le pudo haber ocurrido en la empresa? Pues no le ha generado inconvenientes. Asimismo, reconoce que el jefe que tiene es una maravilla de persona, que le explica las tareas a desarrollar dentro de un plazo ajustado y que se deja consultar cuando hay dudas, perdón. Es un buen compañero, en pocas palabras. Reconoce que le va muy bien. Entonces vea la diferencia. De pronto Pedro tampoco tuvo inducción, pero tiene un jefe que está ahí constantemente respondiendo a sus preguntas. En cuanto a Martín, se pudo identificar que su salud se ha deteriorado por el estrés en que está inmerso, donde si bien no es un trabajo difícil, la relación con su jefe es muy enrarecida. O sea, él prácticamente no se habla, Martín no se habla prácticamente con el jefe. Es una persona distante, ¿sí? No explica. Además, se ha cometido, perdón,
Además, si ha cometido reprocesos, es porque no le indican cómo debe ser la organización de los materiales. Martín es el de producción. Se evidenció que el jefe de Martín también había tenido 2 incidentes con otros trabajadores de la planta, con informes similares de llamados de atención por irregularidades al reglamento y los procedimientos. Entonces aquí también hay que ver qué es lo que está pasando con Martín y con el jefe, ¿cierto? En el área de producción. Listo, ya, nos dicen que el jefe de Martín pues ha tenido inconvenientes con otros 2 trabajadores. También es raro eso de Martín, que pues con tanto tiempo ya, un mes, uno se demora en aprender 2 meses, pues sí, puede cometer errores, pero todo un año cometiendo errores y generándole pérdidas a la empresa ya es algo particular. Entonces, por convenciones y a nivel de anotaciones en las carpetas de trabajo, el departamento de personal no renueva contratos a los trabajadores. Sin embargo, una vez realizado el análisis, se llega a otra conclusión. Entonces, aquí es donde ustedes van a entrar a analizar. Entonces, a partir de la información del caso anterior, vamos a determinar 2 tipos de indicadores de la óptica de recursos humanos y el desarrollo. Ahorita en el material vamos a revisar, por ejemplo, un indicador puede ser el ausentismo para el caso del primer colaborador, que creo que es Martín, ¿cierto? Que se ausenta, llegadas tardes, otro indicador de talento humano, productividad es otro indicador de talento humano, ¿cierto? Entonces van a determinar 2 tipos de indicadores desde la óptica de recursos humanos. ¿Listo? Es donde pues, ya ahorita revisamos los indicadores y vemos qué posibles indicadores pueden utilizar ustedes y por qué. El segundo cuestionamiento que nos piden contestar es establecer las principales problemáticas evidenciadas respecto al desarrollo humano que refleja el caso. Entonces ahí vemos problemas primero por parte del personal, ausentismo, falta de liderazgo por parte de los jefes, no existe un programa de inducción. Se toma que el periodo de, de supernumerarios es la inducción para ellos. Entonces hay que aclarar eso, que adicional a ese tiempo que estuvieron allá de supernumerarios, hay que hacer una inducción y pues si podemos consultar nosotros porque es importante esa inducción, sería bueno que la colocaran en sus textos. Otra cuestión es los antecedentes, no se analizan las habilidades, las aptitudes y las aptitudes para la asignación de cargos. Puede que yo sea muy bueno, no sé, va a echarme flores siendo instructor, ¿cierto? Pero no es lo mismo ser instructor presencial a ser instructor virtual, ¿cierto? Digamos que el instructor virtual requiere un poquito más de dedicación, un poquito más de explicación, un poquito más de estar ahí pendiente de ustedes, ¿cierto? Entonces, porque yo esté en una empresa no significa que ya me las sé todas y es necesario hacer esa inducción. Y pues otros problemas que ustedes puedan identificar ahí de talento humano. Ahora nos preguntan, ¿qué clase de factores en su casa o en su vivienda fuera del trabajo pudieron causar esos cambios de desempeño en los trabajadores? Ah, bueno, crianza, relación, amistades, hobbies. Con el simple hecho que a mí me guste comer y que en mi lugar de trabajo no me permitan comer a cierta hora es un factor fundamental para que yo tome la decisión de renunciar o lo que se conoce hoy en día como la renuncia silenciosa. No sé si han escuchado el término. ¿Han escuchado el término de renuncia Mm, silenciosa? no, no, profe, ¿cuál es eso? La renuncia silenciosa es que prácticamente el empleado cumple con sus labores, pero las cumple de forma muy dispaciosa, muy tardada, como que va a trabajar y medianamente no hace ni siquiera para lo que fue contratado, ¿cierto? Entonces, un colaborador así tampoco le sirve a la empresa porque, pues, digamos que para ciertas tareas ya tenemos la sistematización de maquinaria, sistemas de riego,
y necesitamos es al ser humano para que tenga esa capacidad de analizar si de pronto hay una falla, un problema. Entonces, cuando vemos esa renuncia silenciosa, son esos colaboradores que se sientan en el computador, digamos, terminaron su trabajo, pero nunca le preguntan a un compañero cómo está, cómo se siente, ¿cierto? O si identifican un problema, pues no es mi problema, que lo solucione el que tiene el problema y ni siquiera informan de la situación. Una vez nos pasó así con un compañero aquí. eh, eran dos oficinas, bueno, eran realmente tres oficinas, pero tú entras a la primera oficina y de esa primera oficina ingresabas a la segunda. Y para ingresar a la tercera había un pasillo, ¿cierto? Y la tercera quedaba en el fondo. En esa primera oficina se incendió un aire acondicionado, se empezó a prender, o sea, empezó a botar llamas y todo y a botar humo. El compañero que estaba en la segunda oficina lo miró, miró el humo, salió de la segunda oficina, salió corriendo y no avisó a nadie. Se devolvió por el computador y el mouse y el bolso y volvió a salir. Y en la tercera oficina habían como 5 personas. Gracias a Dios no fue una tragedia. Pero pues el humo llegó hasta allá, se dieron cuenta y salieron corriendo y pues fueron por extintores y apagaron las llamas porque ya se estaban empezando a extender a un mobiliario que estaba ahí. Entonces, vamos a analizar en ese estudio de casos cuáles fueron esos factores de vida, qué características. Por ejemplo, el de Pedro es clarísimo que le encantaba la mecánica porque su papá había sido, ¿qué? Mecánico. Pero ¿qué otros factores podemos encontrar en ese proceso? Y la cuarta pregunta, en conformidad a la problemática identificada, determine las necesidades de los diferentes empleados de la empresa para que puedan armonizar y lograr los objetivos y metas. Entonces, pues a ellos ya les hablaba de algunas necesidades. Se necesita un plan de inducción, un plan de capacitación. Se requiere analizar pues los antecedentes del colaborador a ver qué posible empleo es el que se ajusta mejor a sus necesidades. Profe, disculpe. Esos trabajos, los dos trabajos que te está dando, yo los monté. ¿Ya los montó? ¿Por qué? Porque la plataforma exigía, hace más de 15 días exigía montar los trabajos. Ahora, estoy revisando ahora y había una fecha determinada y como a veces el tiempo a mí no me alcanzaba y pum, los monté en la fecha que la plataforma pedía subir todos los trabajos. Yo no sé si cometí un error o qué, pero dado que el tiempo para nosotros es muy valioso en Sí, cuestiones de virtualidad, no sé si me adelanté, no sé qué puede pasar, pero la plataforma a nosotros como tal nos está fallando. No, más no sé si a usted como docente le está fallando, pero a nosotros, por ejemplo, mi plataforma a mí a veces yo tengo muchas notas en A y a veces me sale todo en D, toditico, todo, todas mis notas me salen en D, ya, y de vez en cuando me salen muchos trabajos de fecha, por ejemplo, para mañana. Y sí, como a veces no entro a clase y no alcanzo a ver los videos, yo lo que hago buscar información y llame con los compañeros que a veces cometen el mismo error que yo. listo, Joel. Bueno, pues por Por ejemplo, cuestiones, no sé, pues por cuestiones de la plataforma, sí aparecía, era el 19 de mayo. así A que mí Ana me informó que Ana ¿no? también lo subió con tiempo. ¿Listo? Entonces, Igual, y si tú quieres reforzar la evidencia, por mí no hay ningún problema. es que ¿Listo? lo que pasa, yo quisiera saber si están bien o no están bien antes de la fecha, porque ajá, Ah, bueno, para que no, para que no me coja el tiempo. De antemano les pido mil disculpas, no es culpa suya, no es culpa mía,
de la plataforma. Sí, eh, es más, yo había revisado y sí aparecía la semana pasada que estuvimos, ya aparecía que alguien había enviado la evidencia. Y yo, ok, tengan en cuenta que ustedes tienen las evidencias abiertas durante toda la fase. ¿Cuál es la dificultad con esta fase? Que es la última. O sea, la idea es que si tienen evidencias pendientes de otras competencias, de otras fases, intentar comunicarse con los instructores para quedar al día con esas evidencias, ¿cierto? Que es por quede eso. todo calificado, como dice Joel en A. No, yo Eh, soy Jorge, mi compañero, eres Jorge, Jorge, sí, y en el momento no está conectado. sí, se desconectó. Como los miraba por la J aquí en la Pues pantalla, sí. entonces, listo. Entonces, Jorge, pues hagamos algo. Eh, pues ahorita yo termino la sesión, tengo otra sesión después de esta. Me podría No, no, comprometer contigo a revisártelo mañana y cualquier corrección, ahí te hago la observación por si quieres, no, para que hagas la mejora. sí, Igual la idea es que pues estemos aquí atentos, pues yo intento explicarles lo más posible de qué es lo que van a desarrollar, yo, ¿listo? yo busqué, yo busqué todas las clases en YouTube. Igualmente, obviamente no fue usted que la explicó, sino otro profesor. Ya, Ah, bueno, pero ya yo vi, por eso que le estoy diciendo que me quedé con varios compañeros y otras cosas, listo, no hay pero yo creo que problema, aquí adelante de mis compañeros que me escuchen, yo tengo un error en uno de los trabajos. Por eso yo le pido, antes de la fecha, como ya me dijo mañana, Ah, bueno, ya, sí. No, mañana yo reviso, es más, los que ya han subido, mañana, en horas de la mañana es que tengo un espaciocito y me dedico a revisar las evidencias. ¿Listo? ok, Lo quería hacer después de esta por si la idea es también, no hay problema, o sea, yo no le veo nada de malo si ustedes suben 2 o 3 veces la misma evidencia. Lo importante es que quede claro este aspecto, sobre todo la parte de talento humano que es tan variante. O sea, profe, la approach, sí, yo le entiendo. la Es que approach, lo que pasa es una cosa que nosotros ya tenemos problemas con una de las profesoras, por ejemplo, Natalia. Y no quiere, yo, por ejemplo, en mi caso particular, no quiero tener problemas con usted y con otro profesor. Ya no, tenemos, en cuestiones ya de trabajo, tenemos muchos problemas con ella. Por ejemplo, aquí está eh, Marcela. Ya Marcela sabe de lo que estoy hablando. Y por eso, antes de que la fecha, no sé si otros compañeros hayan hecho lo mismo, pero dado el caso, muchas gracias, profe. listo, no, tranquilos. Pues la idea es que esto sea lo más cómodo posible. De cierta manera, yo entiendo pues que ustedes, pues lo que decía su merced al inicio, antes están haciendo un sacrificio muy grande, formarse, por ejemplo, hoy un lunes festivo que se me conectaran, ¿cierto? Normalmente Sí, esto no lo hace un aprendiz normal en formación regular, un lunes festivo no tiene formación y pues va y prefiere pues demorarse un poquito más. Pero pues esas son las exigencias de la formación virtual, ¿cierto? De pronto si sirve algo, pues yo pido disculpas también por mi compañera Natalia, es que a nosotros también nos exigen ciertos tiempos, entonces, ejemplo de esto, por eso yo les digo, pues para mí ustedes tienen para que presenten las dos evidencias hasta el 19, ¿no? Y a la par, pues yo intento en las actividades ir explicándoles de forma muy puntual qué es lo que tienen que entregar. Entonces, por eso ya prácticamente les estaba, digámoslo así, ayudando a contestar las preguntas. La idea es que ustedes con estas preguntas y con lo que yo les estoy dando de ejemplo, pues amplíen un poquito los conceptos, ¿cierto? Por ejemplo, yo les decía que en conformidad a la problemática identificada determinen las necesidades. Entonces, bueno, se requiere un plan de inducción. ¿Por qué se requiere un plan de inducción? Entonces, que hagan la consulta, qué es un plan de inducción, un plan de capacitación, ¿cierto? Y por qué mejoraría esa situación en la empresa. ¿Listo? Entonces, en conclusión, para esta evidencia hay que contestar estas 4 preguntitas. ¿Qué nos piden entregar? Un documento escrito que contenga el análisis del estudio de casos. Lo podemos entregar
en Word o en PDF. La extensión máxima de ese documento van a ser 10 páginas y lo vamos a enviar en el espacio que dice determinar las necesidades del talento humano, guía de aprendizaje número 9, el código de la evidencia, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, que es este que tenemos acá. Bueno, ya se me caducó la sesión. Voy a ingresar de nuevo. Listo. Entonces, ¿en dónde es? Pues cuando ustedes ingresan al menú de inicio, fase de evaluación, actividad de proyecto 4, guía de aprendizaje número 9, y tenemos la actividad de aprendizaje 21020-1052. Entonces, ¿por dónde la vamos a enviar? En este espacio, el primero, aparecen dos. Determinar las necesidades del talento humano. Se cierra el sábado 19 de julio. Entonces, digamos que hasta esa fecha, para las personas que de pronto tienen mucho trabajo, están muy pendientes con otros instructores, por favor, pues ahí tenemos el tiempito. Yo el 19 tengo en la tarde hasta para calificar eso. Ya hay dos personas que la han enviado. Sé que una es Ana y la otra es Jorge. ¿Listo? Entonces mañana en la mañana les voy a dar la calificación. ¿Listo? Antes de continuar, y les recomiendo para todos, ustedes pues ya tienen bastante experiencia. Siempre antes de enviar los trabajos, revisen los instrumentos de evaluación para que no tengan, digamos, tanta dificultad con las evidencias. De pronto si el instructor le dice, no, pero es que le faltó esto, no, pero es instructor, vea, yo sí lo hice y lo tengo claro. Entonces, ¿qué nos piden acá? Variables. Entonces, describe el trabajo a desarrollar, o sea, una pequeña introducción. Estructura indicadores de gestión desde la Dirección de Recursos Humanos. Si usted contestó a la pregunta número 1, ahí está cumpliendo con ese ítem. Plantea instrumentos para la captura de información y evaluación de desempeño. Bueno, entonces acá dice, conforme a la problemática, identifique y determine las necesidades de los diferentes empleados para que pueda armonizar eso. Bueno, hay que hacer una evaluación de desempeño. Yo considero que debe hacer un instrumento en donde se evalúe no tanto por un año, sino periódicamente cómo le va a ese trabajador y determinar si le está yendo bien o está yendo mal o si se debe trasladar a otra área. Saca conclusiones generales de las necesidades de personal de una empresa y establece planes de desarrollo. Reconoce que el desempeño no es meramente productivo, sino que existen otras variables como la calidad, el compromiso, las comunicaciones, entre otras. Define las necesidades de capacitación de los empleados o el entrenamiento como alternativa. Utiliza y maneja lenguaje técnico. Y en la estructura presenta el contenido cumpliendo la estructura solicitada, o sea que sea en Word o en PowerPoint, Word o PDF y no mayor a 10 páginas. Cumple las reglas ortográficas y de redacción. Presenta la información en formato coherente. Y ya esos serían los factores a tener en cuenta para calificar la evidencia. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna duda, inquietud sobre la evidencia que hay que entregar? Profe, no estoy segura, pero en esa parte en donde nos dice que hay que hacer la evaluación de desempeño, hay unos No ítems, como tal que, hacerla. ¿no? No, ya, dice, plantea instrumentos para la captura de la información de la evaluación de desempeño. Ya. Entonces, o sea, usted plantea la idea, o sea, de que se debe hacer. Por ejemplo, usted dice, yo considero que dentro de la evaluación de desempeño se debe llevar un control continuo de las llegadas tarde
de las inasistencias y poner unos límites en esas fechas que puedan permitir elaborar un llamado de atención por eso. ¿Sí? Ahí ya tiene una propuesta de eso. Listo, profe. ¿Listo? Por eso es importante que revisemos este cosito. Y pues la idea es que si de pronto el instructor no se los muestra en la sesión de formación, ustedes ya saben que pueden ingresar a la misma evidencia y en la evidencia van a encontrar siempre el instrumento de evaluación. Bueno, ¿hay alguna pregunta, inquietud, sugerencia, amenaza? ¿No? No, profe, no. Listo. Entonces, No, profe. está quedando súper claro que hay que entregar. Hay que entregar un documento de máximo 10 páginas en donde se contesten estas 4 preguntas a partir de qué? Del estudio de casos anterior, pero también teniendo en cuenta estas variables de evaluación. Voy a descargar este y se los envío de una vez al grupo de WhatsApp. Pues ahí está el instrumento de evaluación para que lo revisen si no han podido ingresar. Ya en la parte superior está el material de consulta, la guía, todo lo demás. ¿Listo? Puedo cerrar esto, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, tenemos el tema de indicadores de gestión. ¿Qué son los indicadores de gestión? Son los instrumentos a través de los cuales la empresa mide sus desempeños en diferentes funciones, actividades que desarrollan los trabajadores y que contrastan con los resultados esperados y fijados desde su función. En la sesión pasada de formación, perdón, en las anteriores sesiones, cuando estábamos desarrollando la primera parte de la competencia, había algo que era la planeación estratégica. Estos indicadores de gestión se crean a partir de esa planeación estratégica, de qué es lo que nosotros esperamos a futuro con la empresa y qué es lo que queremos lograr. Entonces, esto es lo que nos va a permitir a nosotros medir si estamos cumpliendo o no con lo que propusimos en esa gestión. Cuando se hablan de indicadores de gestión, se hace referencia a la medición y el control, que efectivamente es la función para la cual se establecen. O sea, los indicadores de gestión siempre tienen que medir algo y ese algo tiene que estar relacionado con la producción de la empresa. También se debe hablar de los instrumentos que faciliten la identificación y la evaluación del cumplimiento de estos indicadores. A partir de eso se crean los KPIs o pues los mismos indicadores de producción o desarrollo como tal. Se crean los instrumentos que presentan la información de medir si una función, proyecto o actividad o área funcional, unidad de negocio o persona encargada de esta ha alcanzado las metas y objetivos desde luego resultados esperados. Entonces, si ustedes ven la imagen aquí, normalmente uno en estas presentaciones dice, es que la imagen es solo para decorar. No, aquí vemos un gráfico donde nos plantean unas variaciones. En este caso no está claro de qué, ¿cierto? Pero lo podemos utilizar como ejemplo de, digamos, un indicador de gestión, producción. ¿Cómo ha sido la producción en determinado tiempo? ¿Cuál es la, digámoslo así, la tendencia? Que cuando nosotros hablamos de indicadores, debemos establecer un valor objetivo, ¿cierto? Para identificar
en el transcurso del tiempo si estamos por debajo de lo esperado o por encima de lo esperado. Y ahorita lo vamos a ver de forma más clara. Entonces, algunos indicadores de la parte de gestión del talento humano son los indicadores de horas extras. Entonces, me dice nivel de horas extras es igual. Entonces, tenemos la variable que es horas extras, en donde horas extras del periodo y total de horas laboradas. Entonces, donde nos van a decir, bueno, del total de horas extras, ¿cuántas fueron? Perdón, del total de horas laboradas contando si son horas normales o horas extras o otro tipo de horas, ¿cuántas de esos fueron horas extras y en qué porcentaje se cumplieron? Ahora tenemos por otro lado el indicador de ausentismo. Total de horas laboradas, perdón, total de horas no laboradas sobre total de horas laboradas. ¿Qué quiere decir esto? El porcentaje de horas que el trabajador no laboró o toda un área no laboró, porque esto lo podemos hacer de forma individual, por áreas o por toda la empresa. Tenemos un tercer indicador, que es el nivel de personal o distribución, que es número de empleados en el departamento sobre total de trabajadores de la empresa. Entonces, esto me va a decir el porcentaje de trabajadores que ocupan un área de la empresa en relación a todos los trabajadores de la empresa. Índice de capacitación, número de empleados capacitados por el periodo sobre el total de trabajadores de la empresa. Tenemos también el índice de cumplimiento, entonces, número de tareas cumplidas sobre el total de las tareas asignadas. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador y a él para el año se le asignan 50 tareas, pero de esas solo cumplió 70 perdón, 50 tareas y solo cumplió 30, entonces vamos a encontrar aquí 30 tareas sobre 50. ¿Alguno ha trabajado como OPS o Sí, por señor. Yo, prestación sí. por prestación de servicios? Normalmente cuando uno está por prestación de servicios, le asignan un número de actividades, ¿cierto? Y a usted le dicen, bueno, al finalizar el periodo, debe informar cuántas de esas actividades y en qué cantidad las ha desarrollado, ¿cierto? Y cuántas le hacen falta. Lo ideal es que existe un tope aceptable de actividades y índice de actividades para que a usted le aprueben el pago. ¿O no era así? ¿Cómo les pagaban a ustedes? A las personas que trabajaron por OPS o prestación de servicios. ¿Cómo hacían para que les pagaran? No, profe, cuando yo trabajé por OPS no era como tan prestación de servicios o más bien por actividades, no. Era como un trabajo normal disfrazado con orden prestación de Ah, bueno, servicios porque tenía un horario de entrada, un horario de salida y unas actividades específicas por realizar. No me contaban, digamos, o no me ponían una meta, digamos, de 100 casos atendidos o, bueno, por decirlo ok. así. Pero pues era Entonces, una sí se me simulación de OPS. olvida. Se me olvidaba el contrato realidad, que es el que viven muchos colombianos de este país. Pero ya no estás por OPS, ¿cierto? ¿O todavía estás en ese empleo? No, no, profe, yo hace mucho rato no, mucho, Ah, pero bueno. mucho rato. Esa modalidad, profe, en donde usted le disfrazan su trabajo normal con esa prestación, en donde usted no tiene ni vacaciones, no tiene derecho a una hora extra, no tiene derecho a nada, no, realmente no es digno, un trabajo digno, la verdad. Bueno, tengan en cuenta que ya salió la reforma laboral, hay que leerla. Por ahí les voy a estar enviando videitos para que me den like. ¿Listo? Con Sí, profe. respecto a la reforma. Lady se volvió a conectar, se había ido Lady. Bueno, tenemos otro índice, otro indicador, que es el nivel de retardos, entonces número de días que llega tarde un trabajador sobre el total de los días laborados, ¿cierto? Estos son pues 6 ejemplos
de indicadores de gestión del talento humano. También podemos tener un indicador de talento humano de productividad, entonces cuántas piezas ha elaborado durante el periodo sobre el total de piezas que se supone debía elaborar, o sobre el total de piezas que elaboró toda el área de producción, ¿cierto? Para identificar qué tanto avance tiene un colaborador con relación a los demás del área. Adicional a esto, pues tenemos el diagrama de causa y efecto. Este me imagino que ya lo han tocado con algunos de sus instructores, donde tomamos un problema, ¿cierto? Y a partir de ese problema, ¿cuáles son las causas, ¿cierto? Planteamos los efectos de esas causas y la posible solución a ese problema. Entonces, aquí vemos un ejercicio más relacionado con talento humano. Trabajo hora, capacitación, rotación de trabajadores. Entonces tenemos un problema que es el de, en el caso del estudio, ¿cuál creen ustedes que es el problema principal? Del estudio de casos que estamos leyendo en la primera parte de la sesión. Ay, profe, hay otro que, a pesar de que los chicos demostraron tener las mismas capacidades, o sea, para cualquier trabajo que les pusieran, uno era operario, el otro era analista, tenían diferentes cargos, mejor dicho. Las valoraciones que hicieron para dos de ellos fueron muy bajas. Entonces, yo pienso Sí, que eso es desmotivante. O sea, que si usted, digamos, tiene una preparación, demuestra tener un nivel técnico aceptable o excelente, según lo que decían ellos, pues a usted lo califiquen para eso y no que lo pongan como, digamos, operario, en donde usted no se va a sentir a gusto y tampoco se va a sentir motivado. bueno, entonces, digamos que un inadecuado análisis de capacidades podría ser el problema principal, donde alguna de esas causas es primero la evaluación de desempeño, la medición del trabajo, el análisis de sus habilidades en relación a los empleos que está desarrollando, la capacitación, la maquinaria que no se, o los equipos que no se ajustan a lo que usted se supone sabe. Por ejemplo, si usted es más analista y lo ponen a operar una, una, bueno, un motocarguero, ¿cómo le cree que le va a ir? ¿Le va a gustar o no? O si lo ponen, No, si usted profe, es más pues igual el trabajo no es deshonra, ningún trabajo, profe, pero si usted sí, demuestra tener otras habilidades, pues, que no son valoradas, pues no es motivante, profe. Y lo que su merced exacto, decía, se hace, va a sentir hace, frustrado. exacto, y usted hace su trabajo porque prácticamente le toca, pero pues no porque a uno le toque, uno va a lograr un buen desempeño y tampoco va a durar, digamos, un tiempo razonable en ese trabajo. Exacto. Listo, entonces la espina de pescado, pues buscas eso, que nosotros podamos plantear el problema como la fuente principal de la espina y que adicional analicemos cuáles podrían ser las causas de ese problema. Pues serviría para el caso del estudio de casos. Si alguno pues quiere hacer una espina de pescado para analizar, sería muy interesante. Tenemos el diagrama de Pareto, ¿cierto? Que es una herramienta. Esta herramienta es una forma particular que se basa en un diagrama de barras verticales utilizado para identificar los pocos vitales o los muchos triviales que puede tener una empresa. Los vitales son de gran medida los responsables de mayor parte de los efectos negativos de la empresa en la empresa, mientras que los triviales son varios o muchos inconvenientes o situaciones problemáticas
con alternativas poco moderadas o efectos negativos para la empresa. Entonces, lo que busca el diagrama de Pareto es identificar pues las causas, ¿cierto? ¿Qué problemas tienen pocas causas? Entonces, del total de los múltiples problemas que puede tener una empresa, entre el 70 y el 80 se concentran en pocas causas, o sea, algo muy significante. Múltiples causas, entonces, ¿cuáles de esos problemas siempre vienen de la misma circunstancia? Voy a ponerlo con un ejemplo de una persona, es como, listo, un compañero tuvo un problema un día, ¿cierto? Pero hay otro compañero que está teniendo problemas con todos los compañeros y varios días. ¿A qué compañero le prestarían más atención ustedes? ¿Al primero o al segundo? Al segundo. Efectivamente, entonces lo que busca es esto, ver qué problemas tienen una causa común y esa causa común genera más problemas. Entonces, por ejemplo, una causa del incumplimiento que tiene 50 quejas y representa el 32%, digámoslo así, de los problemas de la empresa. Entonces, cuando vamos a graficar esto, vemos que los incumplimientos, ¿cierto?, se encuentran en poco vitales, mientras que las demás son muchos triviales. O sea, estos dos elementos son de mayor importancia. Vitales grandes, de grandes efectos. La empresa debe concentrar su atención en resolver esos pocos problemas que son vitales para el negocio, pues tienen mucho efecto. Y triviales son de bajo efecto. Pocos triviales, pocos vitales, muchos triviales. Entonces nos centramos en estos dos, que es el incumplimiento y lo sucio. Listo, al nosotros atender estas dos causas, vamos a solucionar las quejas en un 32% y en un 45%. Ya después de que solucionemos eso, pues entraríamos a analizar los otros casos, a ver cuáles se convierten en vitales. Tenemos también los diagramas de frecuencia o estratificación. Entonces, para ver qué situaciones se presentan con mayor cotidianidad, ¿cierto? Y en el periodo cuáles son repetitivos para empezar a atenderlos también. Entonces, la concentración de cómo se presenta en el transcurso del tiempo y cómo se genera. Y los histogramas, ¿cierto? Para ver su evolución como tal y empezar a atenderlo. Esto no solo es útil para el área de talento humano, sino también para el área de producción, para el área de ventas, ¿cierto? Que ustedes puedan llevar unos niveles. Adicional a eso, pues tenemos otra forma de presentar, aunque aquí no lo colocaron, no sé por qué. Son los diagramas de pastel para presentar la situación de cómo van esos indicadores. Entonces, ¿qué nos están queriendo decir con este material? Los indicadores son el punto de partida para medir, pero esos indicadores deben representarse en alguna herramienta de análisis que me permita a mí empezar a identificar cuáles son los factores que debo atender en la organización y que son más importantes para solucionar, ¿cierto? De forma urgente. Pues a partir de eso nosotros planteamos lo que se conoce como planes de mejora. ¿Qué es un plan de mejora? Sencillamente, el plan de mejora de rendimiento. El plan de mejora de rendimiento de los empleados es una herramienta estándar para ayudar a mejorar sus rendimientos, sobre todo aquellos que presentan bajos niveles. El objetivo de este plan de mejora de rendimientos es ayudar a los empleados a abordar y corregir cualquier problema en el trabajo.
Bueno, y esto, ustedes con el estudio de casos, ¿qué plan de mejora propondrían para ese estudio de casos? Ya me fueron. Cambiar el método de valoración, profe. Ese sí es importante. Y ya lo había dicho su merced, preguntarles, digamos, si yo lo valoro como operario, como analista o como, bueno, no sé, otro cargo. Preguntarles si se sienten, si quieren, o sea, si están de acuerdo con la Listo, asignación. pero ten en cuenta que aquí me están diciendo que el plan de mejora son herramientas para ayudarlos a mejorar sus rendimientos. Entonces, ¿cuál podría ser la principal herramienta que podrían utilizar ustedes para ayudarlos a mejorar? Capacitación. Exacto. Entonces, un plan de mejora siempre va a ir pues enlazado con una capacitación, pero esa capacitación no va a estar libre. Ahí es donde entra lo que tú acabas de decir. Es primordial analizar, evaluar, controlar al personal, ¿cierto? Valorar al personal. Si yo no hago esa valoración, ese plan de mejora va a servir para tres cosas. Y muchas veces cuando uno está en una preselección es que lo van a evaluar. Se vuelve un 8-1 y se vuelve como un niño de colegio. ¿No les ha sucedido? Por ejemplo, a mí me evalúan cada trimestre, me hacen algo que se llama evaluación de desempeño. Y uno va donde su jefe directo, asustado prácticamente que mordiéndose las uñas, porque la evaluación no es para decirle que usted está mal, que lo van a despedir. La evaluación es para identificar en qué aspecto se puede mejorar. ¿En relación a qué? A lo que espera obtener la empresa a largo plazo. Por eso nosotros cuando iniciamos la competencia de talento humano empezamos a hablar de la planeación estratégica. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dicen? Debemos establecer los objetivos de mejora para los empleados. Entonces, antes de estos objetivos, pues se ha hecho un diagnóstico, se ha identificado, bueno, estamos teniendo problemas con la capacitación, estamos teniendo problemas con la inducción, los jefes no se están comunicando con sus colaboradores. Sí escucharon en el caso del jefe del área de producción que antes se quejaba de sus colaboradores, pero nunca les da como ese apoyo, nunca les pregunta, venga, ¿por qué se equivocó? Esto no se hace así, esto debería hacerse de esta forma, ¿cierto? Entonces, al identificar eso, yo debo establecer unos objetivos claros de qué quiero lograr con ese plan de mejora con ellos. Establecer una lista detallada de los recursos disponibles para la mejora. Eso es otro factor, el factor económico, el factor de tiempo. Yo no puedo decir que los voy a meter a todos a capacitación 3 meses porque ¿quién va a producir? ¿Quién va a generar? Trazar el tiempo para alcanzar los objetivos de mejora de rendimiento. Entonces, aquí es donde yo digo, bueno, se puede mandar a capacitación, se le puede dar una oportunidad, ¿cierto? Pero hay que establecer hasta cuándo tiene él para demostrar que sí ha mejorado, que sí se ha adaptado a las nuevas condiciones, o si no, tendremos que entrar a otro proceso que es más de evaluación y valoración de cargos para desistir de ese colaborador y definir la forma en que se medirá el progreso, ¿cierto? Digamos que estos son los 4 pasitos para establecer ese plan de mejora. Vamos a continuar. Entonces aquí me hablan ya de las acciones formativas y correctivas y disciplinarias, ¿cierto? Entonces tenemos las acciones preventivas, que son antes de que la situación escale. En el caso del desempeño con los colaboradores, lo que se busca es que si ellos están llegando tarde, empezar a preguntar por qué están llegando tarde, si la producción no está alcanzando los objetivos, pues empezar a buscar las estrategias para que ellos puedan adaptarse, ¿cierto? Porque cuando ya nosotros hablamos de correctivas, entonces, pues empezamos a pensar como en una desvinculación, como a recolectar las evidencias para, digamos, retirar a ese colaborador, empezar a hacer llamados de atención, empezar a exigirle un poquito más y esto pues va a llevar a situaciones como
tal disciplinarias, como les decía, llamados de atención, en algunos casos hasta despidos. Hay que tener en cuenta que lo ideal sería hacer acciones preventivas, analizar, bueno, por qué están llegando tarde, si es porque, no sé, el acceso al parqueadero es muy difícil, el colaborador no tiene cómo transportarse, revisemos el auxilio de transporte si se le está pagando, si no se le está pagando, ¿cierto? Porque ya las correctivas empezaremos a estar nosotros ahí midiendo que se cumpla o no se cumpla, y si no se cumple, pasamos al acto administrativo o proceso disciplinario. ¿Cuáles son los principales problemas en la gestión del talento humano? Problemas de actitud. Esto sí que es común en la parte de gestión del talento humano. Muchas veces los colaboradores, por el simple hecho de cambiar un jefe o de cambiar una condición, se rehúsan a hacer su parte o su labor, y esto se transforma en mal clima laboral. Perfiles formativos y de actualización. Entonces, muchas veces lo que sucedía en el estudio de casos, creemos que porque el colaborador ya está en la empresa, ya se las sabe todas, y se nos olvida que son seres humanos, que no es lo mismo tenerlos en un perfil operativo a ascenderlos a un perfil administrativo, y pues no hacemos la debida actualización o formación. Asignaciones equivocadas, ya que lo vimos en el estudio de casos, y la falta de interés. Esto yo creería que por lo menos uno lo identifica y puede tomar acciones correctivas, pero cuando el problema es de actitud, ya es más difícil. Aquí en el material, ya se los había descargado, se los había enviado, nos presentan algunas acciones. Vamos a ver esto acá. Acciones formativas y correctivas y disciplinarias en el plan de mejora. Entonces, ustedes también pueden ingresar y descargarlo mientras carga. Y no, esto lo pueden consultar adicional. Tenemos a que descargue. Ya cargando antes de continuar. Para poder continuar con la última parte del material de consulta. Bueno, entonces acciones preventivas, incentivos, permisos, formación, mentorías, el coaching, entonces asignárselo a un compañero. Acciones correctivas, redimensión laboral, entonces cambiarlo de área, rotación de trabajadores, sanciones y finalización del vínculo laboral. ¿Listo? Aquí podemos pues consultar esas acciones correctivas y esas acciones preventivas. Ahora, esto está amparado en una normatividad. Entonces, a nivel de la organización, tenemos la parte de los reglamentos internos de trabajo, ¿cierto? A nivel del sustento legal, todos estos procesos están amparados bajo el Código Sustantivo del Trabajo. Cuando tengan tiempito, ustedes que van a ser jefes de unidades productivas, les recomiendo pegarle una revisadita a ese Código Sustantivo del Trabajo y compararlo con la reforma laboral que se acabó de aprobar en el Senado, que ya tiene un documento definitivo. ¿Listo? Este es todo el material de trabajo que vamos a utilizar para desarrollar las dos evidencias, la evidencia 1 y la evidencia número 2 de la competencia del talento humano en su segunda fase. ¿Hasta aquí hay preguntas, dudas, inquietudes, muchachos? Por mi parte no, profe. Listo. Entonces, pues la idea es que al más tardar el próximo lunes, pues vayan subiendo la evidencia
de esta competencia. Si no alcanzan, no se me estresen, no se me preocupen. Tienen hasta el 19 para subirla. ¿Listo? El 19 de julio. Pero pues la idea es que no se dejen coger del tiempo, que dejen acumular las 2 evidencias. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, entonces no siento más. Me queda desearles un excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo lunes. Ya el próximo lunes no es festivo, entonces espero que más compañeritos se puedan conectar y puedan participar en la sesión del día de hoy. Feliz noche, que mi Dios me los bendiga. Gracias, Igualmente, profe. profe, hasta luego, que estén muy bien, Gracias. compañeras, chao. Oh, gracias.